la primera sesión me preguntaban qué es eso de la antropología filosófica y que describa pues una especie de breve historia del pensamiento en esta área, ¿no? Solo faltaba, después de la patrística, una cosa por descubrir. Esta distinción real entre lo superior y lo inferior, o si se quiere, entre persona y naturaleza, en los ángeles. Y eso es lo que logra Tomás de Aquino en sus primeros estudios. Diríamos hoy, ya desde cuando está haciendo su tesis doctoral, 30 años. Todos sabemos nombres de arcángeles: San Rafael, San Miguel, San Gabriel. Bueno, cada uno es una persona distinta. Y Tomás de Aquino se pregunta, bueno, si cada uno tiene un acto de ser, es una persona distinta, la naturaleza en ellos, es decir, aquello de lo que están dotados, su razón, su voluntad, etc., será común a ellos. Y Tomás de Aquino dice, pues no puede ser, por una sencilla razón, porque nosotros recibimos la persona directamente de Dios, pero la naturaleza humana, el cuerpo, tenemos un eje vertical no tenemos el eje vertical de dependencia. Esto deriva directamente de nuestros padres, de nuestros progenitores. La herencia es biológica, de modo que los ángeles son distintos del hombre, porque en ellos no hay herencia, por así decir, de sucesión de unos a otros. De modo que en ellos todo es de corte vertical de dependencia. El eje vertical en ellos afecta no solo a quién es cada uno de ellos, la persona, sino que afecta también a todo su tener. Diríamos nosotros, pues como son inmateriales, pues a su inteligencia y a la voluntad, no a su cuerpo, obviamente, ¿no? La distinción real persona-naturaleza es neta, clara, a lo largo de la patrística. Salvo la excepción que acabo de mencionar, que la hace valer muy pocas veces Tomás de Aquino, he intentado buscar esa distinción real a lo largo de del pensamiento posterior al siglo XIII hasta el XX y no la encuentro. Hay un olvido, salvo una alusión del magisterio de la Iglesia en el siglo XV, no he encontrado nada al respecto. Pero tenemos algunas buenas excepciones en el siglo XX. El primero, en el tiempo que rompe el esquema tradicional, que dice, no, cada uno es irreductible a sus teneres, cada uno es irreductible a sus actos. Es un autor alemán que lo descubre después de su verdadera conversión era cristiano, era católico, pero no vivía como tal, pero cuando se convierte de verdad, entonces se dedica al menos 10 años, 1912-1922, a mirar hacia adentro y descubre cómo es los entresijos del corazón humano y dice que eso es irreductible a todas nuestras manifestaciones, tanto de orden racional como voluntario, como corpóreo, etc. Ese es el segundo Scheler. Descubre que por dentro cabe hablar de una libertad novedosa, irrepetible en cada caso, cabe hablar de un sentido personal copyright, diríamos, o irreductible, cabe hablar del amor personal, que no se reduce a los quereres de la voluntad. Ahí se pelea un poco con Santo Tomás, porque Santo Tomás al final pone el amor como un acto de la voluntad. Y Scheler dice, no puede ser. Es que no puede ser porque, ¿por qué? Pues porque la voluntad, como potencia que es, quiere aquello de lo que carece. Tiene que buscar bienes para adaptarse a ellos y una vez que los hace suyos, pues crece en virtud. En cambio, el amor personal no es carente, sino que es justo al revés, es desbordante, es efusivo, es de dirección inversa, podríamos decir, respecto de los quereres de la voluntad. Bueno, pues el primero que denuncia que la persona ha sido olvidada en la antropología clásica tradicional es el segundo Scheler. De él beben dos autores. Uno,
parisino, sacerdote de 25 años, que es experto durante todos sus estudios teológicos precisamente en la patrística, y descubre que la patrística tiene esa distinción real clara entre persona y naturaleza humana. Y cuando se lee al segundo Scherer dice, lo que dice este señor es perfectamente acorde con lo que yo he estudiado en mis estudios teológicos, con lo cual, pues, sí, lo sigo, me hago amigo implícito de él, ¿no? Y de verdad le sigue, y fíjate que tiene hasta, este señor parisino se llama, sacerdote joven, se llama Nedoncel. Escribe 6 libros sobre esto, alguno de los cuales precisamente hasta en el título marca la distinción, persona y naturaleza humana. De todas maneras es de menos vuelos o de menos profundidad intuitiva que el segundo Scherer. Si pasamos un poco más de tiempo, tenemos a un austriaco, que habla por tanto alemán como Scherer, que es Viktor Frankl. Viktor Frankl, no solo por experiencia del sufrimiento en los campos de concentración, que le hace replegarse, cuando uno sufre, pues mira hacia adentro, sobre todo, es decir, pone en sordina o pone menos importancia las cosas que de ordinario tiene por fuera, pues todo tipo de compromisos, de trabajo, de currículum, de fama, de no sé qué. Desde el campo de concentración, que no pasas de número, pues empieza a preguntarse acerca del sentido irrepetible de cada quien, en primer lugar el suyo. Y esto él lo vive también por tradición, porque es judío de raza y de religión. Entonces, cuando sale del campo de concentración y tiene la oportunidad de leerse al segundo Scherer, dice, esto que descubro yo todos los días leyendo mi Biblia, esta distinción real en el hombre, esto lo veo patente, manifiesto, explicado intuitivamente en el segundo Scherer. De modo que, donde va mi Biblia, va Scherer. Es el tercero en el siglo XX que lo hace valer, aunque, como digo, no tan profundamente como el autor inicial. En el fondo, la logoterapia consiste en esto, en decir que todos los problemas psiquiátricos, psicológicos, que están en el nivel intermedio, en el nivel del yo, se pueden solucionar o al menos paliar por elevación, haciéndote cargo de que el sentido personal que tú eres no se anega en la situación lamentable, dolorosa, depresiva o de psicosis en la que estás sufriendo ahora a nivel de yo. Bien, junto a esos hay otros autores, esta vez teólogos, que también hacen valer esa distinción. Uno de ellos, un apunte muy breve, es Guardini, solo que al final de su vida. Después de haber escrito grandes volúmenes en los que no hace valer la distinción, ni siquiera cuando habla de Cristo. En el libro del Señor no aparece esa distinción, neta, palmaria y hecha valer. Pero al final de su vida, en el libro más pequeño que tiene, pero el más intuitivo, se da cuenta. Ese libro se titula Quien sabe de Dios conoce el hombre. Y en el fondo es el fruto de una lectura suya del Apocalipsis. Cuando San Juan está hablando a las iglesias recién conversas de Asia Menor, les dice en qué van bien y en qué van mal. Y para que no tiren la toalla, les va haciendo pues pequeñas rectificaciones o no tan pequeñas, y a la vez les dice una propuesta de futuro. Al que venciere, pues muchas de esas son magníficas las propuestas, pero en una de ellas aparece, al que venciere le daré una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca en el siglo I era un canto rodado de río que se acuñaba con números romanos y se vendía como entradas para el teatro, de modo que no puede haber números repetidos. Al que venciere le daré una piedrecita blanca en la que va escrito su verdadero nombre, nombre que solo él conocerá.
Dándole vueltas Guardini al nombre, dice, pues es claro, el nombre en judío es cada quien, no lo que tiene, no lo que ha hecho en su vida, no lo que puede manifestar, sino el recóndito sentido que mira directamente a Dios. Y eso ya está establecido, estipulado en los ángeles, que ya se han ganado el premio. Por eso los nombres de todos los ángeles llevan la particulita él, que significa Dios. Cada ángel es un quién distinto, referido en relación con Dios. Bueno, eso que es bien bonito, queda esculpido en la mente de Guardini y lo hace valer en ese librito. Y el siguiente teólogo lo hace desde el inicio, que es Ratzinger, en su libro Introducción al Cristianismo. Ahí, al mitad del libro, pues hace la distinción real entre persona y naturaleza humana en el hombre y nos dice que de ordinario estamos demasiado preocupados por la dotación natural cuando prescindimos de mirar hacia adentro, a nuestra intimidad, al núcleo personal, ¿no? Al margen de estos autores, seguro que hay algo más, pero yo de momento no, entre los que he leído, pues no encuentro esa distinción explícita, salvo, como he dicho al inicio, en Leonardo Polo, que es la clave para él de su antropología, pero de eso hablaremos un poquito más adelante.